¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, ¿sí se escucha ahí atrás? ¿O muy poquito? Como no me oyó Arturo, yo creo que no soy yo. A ver, ¿sí se oye ahí? ¿Atrás, allá se oye bien? Perfecto. Oye. Bueno, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dentro de todo lo que hemos visto, cómo la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda todos los días a seguir avanzando en el camino, ¿verdad? Recordemos que el camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cómo el camino que vamos tomando, que es Jesucristo, nos va llevando a la verdad, que es el mismo Jesucristo. Y la verdad, dice, la verdad, al haber las cosas que nos llevan en una dirección sobre la verdad, quiere decir que vamos en un rumbo correcto. Pero ¿quién determina la verdad? Porque el relativismo nos dice que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Hasta dónde llega esa verdad absoluta en tu vida? ¿Hasta dónde llega? Y diríamos hasta donde tú permitas o quieras que llegue esa verdad. ¿Por qué? Porque en todo nuestro andar, en el caminar de esta vida natural, nos cuesta trabajo en comprender en ocasiones, y en otras no menos de ocasiones nos cuesta comprender cómo nuestras decisiones influyen, o cómo nuestras tomas de decisiones influyen hacia lo que hoy somos y quiénes somos, y sobre todo en las circunstancias en las que estamos. Algunos de nosotros pues somos un poquito orgullosos, ¿verdad? Y no aceptamos nuestras condiciones que tenemos o las situaciones que estamos viviendo. No las aceptamos. Hay momentos en que, pues aunque nos los digan las personas más queridas a nuestro alrededor, pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Por eso yo les decía, ¿qué tanto influye el camino que vamos con la verdad, que es Jesucristo, en nuestra toma de decisiones? ¿Tú estarás tomando decisiones correctas en tu vida? ¿Hasta el día de hoy has tomado decisiones correctas? ¿Qué tanto ha sido esas decisiones en tu vida impacto para que estés recibiendo lo que estás recibiendo de bendiciones o de maldiciones? Si las decisiones que tú has tomado son las correctas, ni te preocupes, en tu vida te va a ir de maravilla. Pero si no ha estado yéndote de maravilla en tu vida, entonces tus decisiones creo que no han sido las correctas. De acuerdo al libro de libros que es la Biblia, hay consejos prácticos, consejos muy acertados sobre toma de decisiones. Las decisiones tienes que tomarlas tú desde que te levantas hasta que anochece. Hay decisiones que influyen mucho para tu sentir emocional, para tu sentir espiritual, para tu sentir psicológico, para tu situación económica. Hay decisiones en todo momento. Pero si se supone que nosotros vamos en el camino correcto y con la verdad que es Jesucristo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo en ocasiones, o si no es que en todo el tiempo, que esas decisiones sean las correctas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Te has puesto a pensar o te has preguntado tú en tu vida por qué escogiste a la mujer que escogiste como esposa? O al revés, ¿verdad? Al hombre que escogiste como esposo. Que no estamos en tema de matrimonios, pero es para que se animen un poquito, hermanos. Porque que sé que el sol es un poquito, el calor agota y sí se siente un poquito abrumado, ¿verdad?
En esa toma de decisiones hubo influencias externas que te hayan motivado a escoger a la esposa o al esposo que tienes, o fue la emoción tan grande que sentías al ver frente de ti a la mujer de tus sueños o al hombre de tus sueños. ¿Será que fueron decisiones precisas, concretas, sinceras, o hoy te das cuenta que no fue así? Si ya estás casado, pues ni modo, a seguir luchando por el matrimonio, a seguir peleando por esa mujer, a seguir peleando por ese hombre. Si no estás casado o casada, que son poquitos, que ya hasta los ponen, ya se me fueron, bueno, pues todavía estás a tiempo, o están a tiempo de tomar sabias decisiones con el Espíritu y no con la carne. En la carne, las decisiones no son correctas. ¿A qué me refiero en la carne? Con mis emociones. Mis emociones pueden ser influenciadas por el ambiente en donde yo vivo. Pueden ser influenciadas por mis padres, por mis hermanos, por todas las personas que están a mi alrededor. No sé si se acuerden o me equivoco, que en algunos casos les decían por ahí los papás, ¿verdad? Las mamás, no te cases con esa mujer, o al revés, ¿verdad? No te cases con ese hombre, no te conviene. Ya lo pensaste bien. Si ya lo pensaste bien, ahora, pero no te conviene. ¿Por qué? ¿Será que tomamos buenas decisiones? No me digan que se arrepienten, ¿eh? Ya de las decisiones que tomaste, miren, ni el pasado las borra. Ya están marcadas. Las decisiones pasadas son porque son. Pero, gracias a Dios, que vivimos nosotros en tiempos presente, pasado y futuro. Porque mi decisión pasada puede ser correcta para enseñanza de una decisión futura. Y eso es lo que la Biblia nos va a enseñar hoy. La toma de decisiones en nuestras vidas. La toma de decisiones en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia y cómo aprendemos de ella? Acompáñenme, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo, vamos a empezar del 1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Génesis 1. Se los leo en nueva traducción viviente, que no es la correcta, la que debemos leer. De hecho, nada más esta parte que sí viene completa. Después ya se las voy a digerir en otra, en Reina Valera. Pero al principio me gustó esto, para que lo comprendamos bien. Dice: la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora les voy a seguir en Reina Valera. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
hasta ahí vamos a tomar tantitito de la parte que nos corresponde acerca de las decisiones, cómo influyen en nuestras vidas. ¿Cómo podremos tomar decisiones en una palabra más bíblica acerca de el libre albedrío o esa decisión que Dios te dio a elegir? El libre albedrío es una fuerza, aunque si tú lo decides, puede ser positiva o negativa, que te afecta en tu vida personal, en tu vida familiar o a nivel de la sociedad. Dios nos ha dado la capacidad de elegir, porque si Dios no nos hubiera dado la capacidad de elegir, Dios hubiera hecho mejor unos robots, hubiera hecho computadoras y les hubiera programado y les hubiera dicho, ¿sabes qué? A ver, César, yo quiero que nada más hagas esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y el próximo año te voy a volver a programar para que hagas esto, esto y esto y esto y esto y esto. Gracias a Dios que nos dio la libre decisión, o libre elección, o libre albedrío, ¿verdad? Ese libre albedrío es una capacidad de poder elegir lo que tú quieras. Por eso les decía, les puse el ejemplo de la esposa, ¿lo elegiste tú o quién la eligió o te la eligieron, verdad? Es una libre responsabilidad que es ejercida por nosotros por compromiso moral. Por compromiso moral. Algunos nos podemos esto como referir al poder de una elección entre el bien y el mal, si lo quieres ver de esa manera. Tú lo puedes definir de como tú quieras definirlo, pero la Biblia lo define de una forma muy interesante. Cuando Dios le dio el libre albedrío a todas sus criaturas, yo me sorprendí muchísimo porque también así le dio el libre albedrío a Satanás. Y tú dices, a ver, Satanás, ¿por qué le entró la maldad a Satanás? Yo tenía mucho tratando de preguntarle cómo entró esa maldad a Satanás. Y me preguntaba yo en ocasiones, ¿cuál fue el medio? ¿Por qué fue Satanás influenciado para ser malo? Dice que él era un querubín muy hermoso. Él estaba como un ser a un lado de Dios, tratando de hacerle ver a todos los demás seres que están alrededor de Dios, hacerles ver que la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza y el reconocimiento es para Él. Ese ser a eso se dedicaba. Si quieren ponerlo así, como la alabanza. Él se dedicaba a alabarlo. Él llevaba la dirección a toda la congregación para que alabara a todos, a cada uno de los que estaban ahí y para la gloria de Dios. Pero todos sabemos que ese ser, en su época, cuando le tocó, no sé qué tipo de cuerpo tendría ni nada, no sabemos, ¿verdad? Pero ese ser dice que por la codicia, por el orgullo y por la soberbia, ese ser decidió o quiso ser como Dios. Pero si es un ser que fue creado, pues no puede ser como Dios, ¿están de acuerdo? No puede ser como Dios. Y como él se rebeló y quiso estar en el trono de Dios, dice Dios, bueno, pues ¿cómo quiere tirarle aquí la creación a su creador? Le quiere tirar el puesto, ¿verdad? Así es que mándalo para la tierra, porque se rebeló. ¿Tú te has preguntado cómo le entró la maldad a Satanás? ¿Te has preguntado? ¿O no se ha preguntado? ¿Por qué se hizo malo Satanás? ¿Sí se ha preguntado? ¿Sí o no? Sí. Bueno, se van a quedar con la duda. Pero sí, lo que sí les voy a decir es que entró algo en su corazón. Que él decidió, fíjense lo que le estoy diciendo. Por eso le estoy hablando del libre albedrío. Él decidió ser malo. Dios le dio
aún a Satanás, la libre o la libertad de toma de decisiones, o el libre albedrío, si lo quieres ver así, de ser malo o ser bueno. No entiendo yo, y me gustaría que Dios me respondiera a esa parte, por qué Satanás no se arrepintió en el momento que pudo haberse arrepentido. Pues hasta hoy ya no se puede arrepentir porque Dios ya lo maldijo, ¿no? Y ya está condenado Satanás, ya no tiene remedio, él ya no puede pedir perdón, él ya está condenado. Es la gracia de Dios que tenemos nosotros, que por nuestras malas decisiones todavía podemos nosotros arrepentirnos y que Dios en su misericordia todavía nos puede limpiar. Fíjense, interesante, ¿por qué? Porque cuando lanza a la tierra, Satanás dice que fue creado como un ser hermoso, sabio. Dice que la sabiduría después de Jesucristo estaba en él. Ni Salomón tenía la sabiduría de Satanás. Hermoso, sabio, económicamente poderoso. Pero dice que por las contrataciones que tenía con las personas que vivían en ese tiempo aquí, por los pueblos del mundo, se volvió orgulloso y soberbio. Se volvió orgulloso y soberbio. Ok, después dice Dios, ¿sabes qué? Te vas a la tierra. Y qué curioso, ¿no? Porque Dios pudo haber hecho al hombre. Fíjense, ahí entra algo teológico hermoso, porque muchos dicen, ¿por qué Dios creó la maldad? Y ahorita les voy a explicar que en realidad, pues Dios no tiene que ver nada con la maldad. Nada tiene que ver con la maldad. Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a poner a toda la humanidad en un globo, como muchos papás, ¿verdad? Y mamás ponen a sus hijos. Que nadie me los toque, pobrecitos de mis hijos. Digo, pobrecitos de todos. No me los van a tocar. Y Dios lo pudo haber hecho. Dios lo pudo haber hecho, ¿están de acuerdo o no? Que no los toque Satanás, que no les vaya mal, que no vayan aquello. Y Dios nos pudo haber hecho eso. El caso es que no lo hizo. Y dice, no, yo creo que mis hijos, por su libre decisión, tienen que aprender a que esas decisiones sean correctas. ¿Para qué? Para su bien. Porque ahí es donde vamos a ver qué tanto me aman. Refiriéndose a Dios. ¿Sabías tú que cuando tú obedeces estás amando a Dios? ¿Sabías tú que si tú eres obediente estás diciéndole a Dios, no con palabras y con acciones, le estás diciendo, te amo, Dios? Es donde empieza este misterio que les digo de la libre decisión, porque muchos piensan que la decisión o la libertad de decidir está en el libertinaje de pedir lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Dice, es que yo soy libre, puedo drogarme. Yo soy libre, puedo tomar. Yo soy libre, puedo decidir por mi vida como yo quiera. Ese es libertinaje. La libertad que Dios pone va a través de un orden. Y ese orden lleva estratégicamente, paso a paso, lo que necesitas para ser bendecido tú y para ser bendecido yo. ¿Cuál es el orden? Dice el primer orden, dentro de los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Amarás al Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si yo amara a Dios sobre todas las cosas, los demás solitos en el orden se van llevando a cabo. No necesitas ponerte a pensar, ¿y en el 10º qué voy a hacer? No, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, no robas, no vas a matar. Y si no matas, no codicias. ¿Se ve qué interesante está todo esto? A la luz de las escrituras, de veras que cuando empieza a Dios a ponerte las cosas tan sencillo, que dices, yo quiero elegir eso, Señor, pero no puedo. No tengo tiempo,
¿verdad? ¿Pero tiempo de qué? A lo mejor de leer la Biblia. No, no se trata mucho de leer la Biblia, se trata de que lleves la Biblia. Se trata de que lleves la Biblia en tu corazón. Muchos leen la Biblia y no la llevan a cabo. Pero que tú lleves la Biblia en tu corazón es donde empiezas a darte cuenta que estás amando a Dios. Las libres decisiones vienen desde el principio. Génesis, ¿se acuerdan lo que leímos? Satanás empezó a ponerle búscales a Eva, diciéndole, no, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, no pasa nada. Eva todavía no decidía, ¿están de acuerdo? Pero el ambiente donde estaba Eva ya estaba siendo hostil para sus decisiones. Y cuando Satanás empezaba a dar cuenta, no sabía qué hacer ni cómo hacerle, empezó a meterle más buscapiés, ¿verdad? A Eva. Mira, el fruto no es malo. El fruto no es malo. Obsérvalo bien, chécalo, mira, ¿qué de malo tiene? Un pecadito. ¿Qué de malo tiene decir una mentirita? Nada, mira, observa. Nada, no pasa nada. Ya viste que no, si tú mientes no pasa nada. Si tú engañas a una persona, no pasa nada. Si tú robas algo pequeñito o grande, no pasa nada. Satanás sabe bien cómo influenciarnos para tomar decisiones emocionalmente. Y lo sabe perfectamente bien Satanás. Porque cuando tú tomas decisiones enojado, tomas las mejores decisiones. ¿Sí o no? No. Ah, entonces si sabes algo de la palabra. Cuando tú estás tan animoso, tan gustoso y a todo le dices que sí, ¿verdad? Hasta el niño no sabe ni qué te preguntó para que te pidan, sí, vete, córrele, porque estoy tan enamorado ahorita y me siento tan feliz que sí, haz lo que tú quieras, hijo. Influencia tanto Satanás para tomarte en modo avión, donde se nos va todo y ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Híjole, y es cuando empiezas, ¿verdad? A arrepentirte de las malas decisiones influenciadas por mis emociones, obviamente, por lo que Satanás generó en nuestras vidas. Eva no conocía, fíjense bien, tú sí ya conoces la maldad. Eva no conocía la maldad. Eva estaba todavía diseñada como Adán y ella, en el sentido de que no conocía la mentira, el engaño, no conocía el robo, no conocía el asesinato. Es más, miren, no conocía todavía, todavía no conocía lo que era un hijo. No conocía Eva un dolor de parto. Y es inexplicable posiblemente para nosotros como hombres, ¿verdad? Como decía un escritor por ahí también, dice, es que una mujer le estaba diciendo, es que tú no sientes lo que nosotros como mujeres sentimos. Sí, pero eso no me exime de decirte que lo que sientes no es lo correcto. No por el dolor de parto ya puedes tú hacer lo que quieras y decirle a las personas que quieras que tu dolor es más que los otros dolores. No me exime de decirte, ¿sabes qué? A lo mejor ese dolor tú lo sufriste, pero hay mujeres que no lo sufren. Tanto como un dolor de parto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tu toma de decisiones no es la correcta? Y que en algún momento, hoy en día, nos estamos, y lo vemos en el mundo, y lo vemos en el mundo, que la toma de decisión en el mundo está afectando tanto las vidas en general, que no hemos sabido cómo regresar el barco o redirigir nuestras malas decisiones, porque al final tienen una consecuencia. Positiva o negativa tienen una consecuencia. Esa toma de decisiones, Eva nos las muestra desde el principio y es interesantísimo, porque ahí es donde viene lo bueno, es lo que yo les decía. Miren, vayamos en el versículo 5. Nos quedamos en el 4, vamos en el 5.
del mismo capítulo de Génesis. Dice, sino que sabéis que Dios el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No sabían lo que era bien y lo que era mal. ¿Sí están de acuerdo? Y dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí un paréntesis, hermanos, un paréntesis. Dice aquí que el árbol era codiciable. Eva no sabía qué era la codicia. Eva no sabía qué era la codicia. Su alma, su mente, su corazón estaban limpios y puros. No sabía lo que era la codicia. Pero ¿por qué lo pone Dios aquí? En su palabra. Porque esa es la estrategia que Satanás siempre pone en la mente de las personas sin que te des cuenta. Miren, fíjense, ahí lo vamos a ver. Era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Estaba siendo engañada, ¿estás de acuerdo? Estaba siendo engañada. Y dice, comió de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estaban los dos pensando? Hombre y mujer, ¿verdad? Al comer algo que Dios les había dicho que no. ¿Qué estaban pensando? Así como somos de obedientes nosotros. ¿Qué pensamos cuando Dios te dice, no mientas y ahí vamos y mentimos, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando? Nos metemos a los pensamientos de Adán y Eva un poquito a través de la Biblia. Miren, ahorita vamos a entrar en esa materia. Está interesantísimo. Es muy diferente el tema de la mañana al de hoy. Pero no sé por qué. A lo mejor 2 personas Dios les va a hablar hoy muy tremendo. O a lo mejor 3. O a lo mejor 4. O a lo mejor nada más a mí. Pero yo sé que a todos nos va a hablar Dios. Miren, dice en el versículo 7. Entonces, ojo, fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tantito ahí. ¿Cómo que entendieron o conocieron que ya estaban desnudos? Siempre estuvieron desnudos. Explíquenme eso, por favor, hermanos. Se tomaron conciencia. Ah, exactamente. Pero ya me descubriste ahí, Alfredito. ¿Sí me entienden? O sea, ellos estaban siempre desnudos en el Edén. No había ropas para ellos. Porque en su mente no existía nada morboso, nada malo, nada perturbador. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en ese momento se abrieron sus ojos, ¡pum!, y empezaron a tomar conciencia del mal. ¿Y qué sucedió? Que en ese instante, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y fíjense lo que dice el 8, y ahí vamos a entrar en esa materia. Y oyeron la voz de Jehová su Dios que se pasaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Le estaba preguntando, Dios. Dios ya sabía, ¿sí o no? Dios ya sabía, ni modo que es esto. Aquí es donde entra la parte que yo les decía, miren, a veces nos hacemos tontos nosotros mismos. A veces pensamos, Señor, tú no me vistes ahorita, ¿verdad? A veces, o sea, yo no sé cómo hay hermanos, o hasta uno mismo, yo lo digo por mí, no por los hermanos. A veces hasta uno mismo dice, creo que Dios no me vio en este momento. Y cuando Dios te pregunta, ¿qué hiciste, hijo? Y tú le dices, ¿a poco me estabas viendo, Dios? Sí. Yo sé que a ustedes no les pasa, eso me pasa nada más a mí.
Porque le dice, fíjense, Dios ya lo sabía todo. Adán sabía que Dios sabía todo. Y le pregunta y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿No? Entonces Dios le vuelve a preguntar, porque es la honestidad del hombre sincero en el corazón lo que Dios quiere. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Ustedes creen que en ese momento Dios estaba de vacaciones y no vio? Dios estaba viendo lo que estaba haciendo Adán. Dios estaba viendo lo que estaba haciendo Adán. Y Eva, obviamente. Pero le estaba probando su corazón. Saben que Dios siempre prueba el corazón, ¿verdad? ¿Qué tan sincero eres tú en decir, me equivoqué y mis decisiones hoy me tienen atrapado en lo que yo soy? ¿Qué tan sincero eres tú? Porque Dios ya lo sabe. Y a lo mejor queremos engañarlo y decirle, no te diste cuenta, Señor, pero me equivoqué, perdóname, ¿no? Y miren lo que dice después, en el versículo, la pregunta que le hace Dios a Adán. Dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Versículo 12, dice, el hombre respondió, la mujer, fíjense, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Está interesante o no está interesante? Si no, digo, me regreso y volvemos a empezar. ¿Sí? Bueno, aquí, para los temas de matrimonios, los que no han ido, se va a poner interesante mucho más. Fíjense, aquí, Adán sí tenía razón. Entonces ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿No es Dios el que tenía la razón? No, Dios tenía la verdad y la razón también. Pero fíjense, Adán le dice, la mujer que tú me diste, ¿tenía razón o no tenía razón? Sí. Dios se la dio. Adán no la escogió. Adán no pudo escoger entre miles de mujeres. ¿Sí sabían eso o no? Tú sí tuviste la elección de escoger. Ahora sí ya empezó lo bueno, lo que les decía. Para bien o para mal. Sí, para bien o para mal. Así es. El esposo o la esposa, tú sí tuviste la elección. Ahí sí no le puedes echar la culpa a Dios. La mujer que tú me dices, no, la mujer que tú escogiste. O el esposo que tú escogiste. ¿Sí o no? Abierto mis ojos, se abrieron. ¿Qué vi? Puro amor en ella. Y después la realidad me dice, esto no es amor. Me equivoqué. ¿Hay equivocaciones? Sí, hay equivocaciones. Pero tu decisión fue la que te puso en el lugar donde te puso. Lo hablo en el matrimonio porque es una analogía muy importante sobre lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Adán sí pudo haberle dicho a Dios, la mujer que tú me diste. Tú le puedes decir a Dios, y ahí es donde entra tu libre albedrío, tú le puedes decir a Dios, la mujer que tú me diste. ¿No? Aquí es la mujer que yo escogí, Señor. Pero si te fijas ahí ya, es una culpa recíproca. Y no es de la mujer, ni es del hombre. Es lo que tú decidiste, no lo que Dios decidió. Es interesante a la luz de las Escrituras porque después, fíjense las consecuencias que existen en una mala decisión. ¿Por qué? Miren, ¿por qué empezó Satanás desde el principio a querer destruir ese matrimonio que Dios ya había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio? ¿Y por qué no fue con los elefantes a ponerlos de cabeza? ¿Por qué no fue a poner a los peces, a sacarlos del agua? ¿Por qué no empezó a hacer relajo por todas partes? ¿Por qué? ¿No se han preguntado eso, hermanos? Porque la base de la sociedad. ¿Mandé? Porque es la base de la sociedad. Sí, porque si te acuerdas o nos acordamos todo, ¿qué claridad le dijo Dios al hombre y a la mujer? Bueno, primero se lo dijo al hombre. Enseñoréate de todo. Enseñoréate de todo. Al hombre y a la mujer. Y enseñorearse de todo no es agarrar y tener un reinado.
¿verdad? No, enseñorearse de todo es poner en orden bien todo lo establecido que Dios dejó, porque Dios es un Dios de orden. Y por donde empieza el orden es por el matrimonio. Si el matrimonio fuera ordenado, si el matrimonio estuviera unido, les aseguro que este planeta, o todos estuviéramos bien en el orden del matrimonio, Así es. este planeta no sufriría ninguna consecuencia de los cuales está sufriendo hoy. Si el matrimonio estuviera bien estructurado. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio, ¿sabías que se sanan las heridas? ¿Es el mejor vehículo de poder sanar las heridas? De que un hijo sane su alma, de que una esposa sane su alma, de que un varón sane su alma. ¿Sabías que el matrimonio a través de eso es donde más fácil se puede restituir lo que el enemigo vino a robar? Por eso Satanás tuvo, obviamente, la inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia es parte de eso. La inteligencia de Satanás es parte de echar a perder la vida de la familia. Porque sabe que la familia exactamente es la base para destruir o construir una sociedad. A través de las decisiones, Dios establece programas de poder desarrollar armónicamente con la naturaleza, programas, fíjense lo que les digo, programas de bendición para los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es que empezó la situación, verdad? A dejar de ser responsabilidad personal sobre mi decisión para que mejoraran las cosas, a pasar a una mala decisión y sobre todo empezar a que yo mismo empecé a justificarme y a echar culpas a los demás por mis malas decisiones. Regresando un poquito el cassette, ¿verdad? De lo que leímos, nada más en nuestra mente, sí se acuerdan, ¿verdad? ¿A quién le habló la serpiente primero? A la mujer. A Eva, ¿verdad? Así es. ¿Qué tenía que hacer Eva solita en ese lugar? Muchos nos preguntamos, ¿en dónde estaba Adán, verdad? ¿Qué estaba haciendo Adán? Pues a lo mejor leyendo el periódico, a lo mejor viendo la televisión, a lo mejor trabajando, ¿no? A lo mejor cotorreando con los amigos en la cantina, a lo mejor, no sé, ausente porque andaba ahí vagando nada más. Y su esposa, descuidada, Satanás se aprovechó de sus emociones, ¿verdad? De sus emociones se aprovechó y la influyó tanto para que en esas decisiones ella tomara una mala, de las cuales ella misma en su libre albedrío, ¿verdad? Fue azuzada por esta serpiente y le dijo, no pasa nada, Eva, cómete una frutita, cómete un fruto, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, Eva, no pasa nada. Eva, dentro de sus emociones, dice, pues voy a tomar la decisión, pues no está mi marido, está haciendo esto, yo sí me como el frutito, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que comió del fruto. Ahí pregunta para todos y cada uno de ustedes. Ahí fue influencia de Dios, influencia de Satanás, influencia de su esposo, influencia de las circunstancias, influencia... ¿De quién fue influencia? ¿Vale? Sí, se fue influenciada. Sí fue influenciada, ¿están de acuerdo? Influenciada por las circunstancias, influenciada por Satanás, y sí fue influenciada. Pero díganme ustedes, ¿en ella estaba la decisión de decir sí o no? Sí. ¿Saben por qué Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no? ¿Lo tomas o lo dejas? Por eso. Por eso.
Porque nuestras decisiones son fluctuantes. Son fluctuantes. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Así es. Eva tenía la decisión o la libre albedrío de decirle a Satanás, no quiero, Satanás, porque Dios me dijo esto. ¿Sí o no? ¿O no lo tenía? Sí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque viene lo bueno y tienen que aceptarlo. Amén, amén. Tienen que aceptar lo que viene, porque son decisiones incorrectas de parte de nosotros. Después Dios empieza a cuestionar, ¿verdad? Pero vayamos y sigamos y ahorita les sigo explicando esa parte. Dice en el versículo 12, y el hombre respondió a la mujer, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí, ¿verdad? Ahí, si se fijan, Dios ya no le preguntó a la serpiente, ¿qué hiciste, Satanás? ¿Verdad? Satanás sabía bien qué había hecho. Y los pobres incautos nunca supieron hasta que cometieron en su decisión la locura de comer algo que Dios les había prohibido. Y miren qué interesante a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer. A su esposa, ¿no? Le echó la culpa. La mujer que tú me diste. ¿No será tu falta de responsabilidad o una irresponsabilidad de echarle culpas a otra persona de lo que tú fuiste capaz de decidir y decir, creo que me equivoqué? ¿Sí o no? A ver, díganme ustedes. Que el Espíritu Santo nos ilumine, y si no, pues que nos elimine para ya irnos con Él, porque si no sabemos lo que estamos tomando en decisiones, entonces tener cuidado. Eva no tuvo la capacidad de decirle a Satanás, no quiero. ¿Sí o no? Adán no tuvo la capacidad de decirle a su esposa, oye, ¿cómo voy a comer de eso si es el fruto que Dios nos prohibió que comiéramos? ¿Están de acuerdo que también Adán en ese momento pudo haberle dicho a su esposa, por su libre albedrío, decirle, no quiero? Sí, yo no sé qué pasaría, pero pasaría lo mismo que Job, ¿no? Pero al revés. Así es. Si Eva hubiera pecado y en ese momento Adán dice, no, yo no comí. A ver cómo te va con Dios. Elimina a la mujer y le trae otra. Sí. ¿Quién sabe? No sabemos, ¿o sí? No. No sabemos. No lo explica la Biblia. Pero dice que cada quien se tiene que hacer responsable de su pecado. Y en este momento, Adán, porque fue el primero, por la responsabilidad que tenía, no fue capaz Adán de decirle, perdóname Dios, descuidé a mi esposa. Perdóname Dios, porque no sé en dónde andaba mi esposa y cometió la tontería de hacerle caso al enemigo. No fue capaz, ¿verdad?, de decírselo. Y si en ese momento yo creo que se lo hubiera dicho, Dios ya hubiera, en su misericordia, hubiera mantenido a esa situación ya lejos. Nada más digan, arrepiéntanse, pidan perdón y no pasa nada. Pero ahora que estudio un poco más esa parte, no fue capaz, sino de echar la culpa. No se hizo responsable de su acto. Y es un sentir muy personal, no lo dice la Biblia, pero es un sentir muy personal. Que en su momento, si él hubiera tomado esa responsabilidad de decir, perdóname Dios, y perdona a mi esposa por haber cometido esa falta, yo por descuidarla y ella por haber cometido ese error, perdónanos Dios, ten misericordia. Y yo, no sé, por eso les digo, es algo muy personal mío. Dios hubiera detenido todo y hubiera dicho, sigue, órale, ya probaron lo malo, ahora yo creo que voy a restaurar sus vidas, pero no lo vuelvan a cometer, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Ni modo que a Eva y Adán por una sola vez y una ocasión que hayan fallado no los hubiera perdonado. Yo creo que yo he faltado no sé cuántas veces en mi vida,
Y Dios no ha tomado ese castigo que nos merecemos todos y cada uno de nosotros. Y al final, Él nos ha perdonado y nosotros seguimos nuestra vida normal. Y no nos ha condenado. Porque dice que en Cristo no hay condenación. O sea, es algo indescriptible cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios te empieza a revelar que cuando tú empiezas, por eso es una enseñanza que yo he vivido y la estoy viviendo, y por ello yo ya no trato de echarle culpas a nadie. Yo ya trato de decir, soy yo, Señor. Mi esposa no tiene la culpa. Yo soy el culpable de muchas cosas que no están caminando correctamente en mi vida, mi esposa, con mis hijos. Yo soy el responsable, Señor. Pero cuando no asumo esa responsabilidad y empiezo a echar culpas, es que mi esposa, mira, ay, es que esta de veras me grita, mira cómo es, mira cómo. Empiezo a justificarme. Y empiezo a encontrar cualquier pretexto para no asumir mi responsabilidad delante de Dios. Y eso es lo que Eva y Adán empezaron a tomarnos. Y nos enseña la Biblia que no debemos de justificarnos. No debemos de tomar a las demás personas por nuestras propias decisiones. Estamos sumergidos en lo que somos nosotros. Y nosotros somos lo que somos por nuestras decisiones, correctas o incorrectas. No le eches la culpa a tus papás, que porque no te dieron una educación, que porque no te quisieron, que porque no. Hoy puedes tener la libre decisión de decirle, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú me enseñas, tú me ayudas, tú me fortaleces, tú me levantas. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú estarás conmigo. Siempre las condiciones las pone Dios en un momento propio para que tú pases ese tipo de circunstancias y aprendas a decidir en la vida. Y dejes de justificarte. O dejemos de justificarnos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque, pues bueno, toma decisiones sabias. Porque dice la palabra, el que está conmigo, nada le faltará. Ah, Señor, entonces no estoy contigo. Solamente tú y Él saben. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban con Dios, se supone. Escuchaban la voz de Dios. Atendían la voz de Dios. Pero llegó el momento de tomar decisiones y fue la justificación de sus errores las que hizo que su esposa y él fueran hundidos en una situación muy crítica. El día de hoy, en el mundo, todos nos echamos culpas. Que si la religión, que si el gobierno, que si la política, que si el vecino, que todos, y nadie asumimos nuestra responsabilidad en este planeta. Nadie. Que todo está mal porque esto, que Julano, Sutano, Perengano, y nadie asumimos nuestra responsabilidad en el planeta. Decía un predicador, y yo estoy de acuerdo, y también la palabra lo sustenta. Decía que la maldad está avanzando por la culpa. ¿De quién creen? De los cristianos. Y yo lo sustento también con la palabra. ¿Por qué? Porque tú conoces de Dios. Y los malos no conocen de Dios. Cuando yo era malo y no conocía de Dios y nadie me platicaba de Dios, tenía que seguir haciendo lo malo, porque no sabía qué hacer lo bueno. Nadie me enseñaba. Pero cuando aprendí y alguien me enseñó lo bueno, aprendí que eso bueno era no justificarme y decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Ayúdame a tomar mi responsabilidad como carácter humano en mis errores, a tomar mi responsabilidad delante de ti y ya no echarle culpas a nadie. La mayoría de nosotros no crecemos en el área espiritual porque justificamos. No puedo leer la Biblia porque estoy trabajando. No puedo orar porque estoy estudiando. No puedo ir a la congregación porque trabajo. No puedo hacer esto. Nos justificamos. De todo nos justificamos. Y si se supieran que la Biblia y Dios es tan sencillo, en donde dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Será añadido. Es tan sencillo Dios, ¿sí se fijan? Tan sencillo Dios. Y yo me la complico.
¿Y por qué me está yendo mal, Señor? Pues, ¿por qué será? Porque una rama no vive fuera del árbol. Si una rama la quitas del árbol, ¿qué sucede? Se seca, se muere. Y Jesucristo es el árbol. Nosotros somos las ramas. Y si yo me separo del árbol, entonces esa rama se va a sacar. ¿Y ustedes creen que van a dar frutos? No se puede dar frutos. Y dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? ¿O no? Sí. ¿Ok? Si yo estoy alejado de Dios, mi rama se está secando, ¿qué frutos estoy dando? ¿No hay frutos? Y hay de aquel que no dé frutos, porque dice que el hacha ya está puesta en el árbol para ser cortada. Qué tremendo, ¿eh? Porque si decimos que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, entonces nuestras decisiones sí afectan positiva o negativamente a los demás. ¿Por qué? Miren, acompáñenme rápido. Voy a ver si puedo leer estos 4 pasajes y se van a dar cuenta. Dice el Deuteronomio 30, 19 al 20. Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Amén. 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 19 al 20. Amén. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fíjense lo que dice Dios a todos y cada uno de los que estamos aquí. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Fíjense, ¿eh? Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Aquí Dios, a través de su palabra, sabe, bueno, todos los que estamos aquí tenemos por lo menos un cierto conocimiento de que esta es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Aquí en este libro y en el libro que tú estás leyendo que tienes, ahí está, hagan de cuenta, los pensamientos de Dios como un escritor aquí, ¿ok? Están escritos aquí. El cómo piensa Dios está aquí. Aquí está esos pensamientos que hacen que una persona sea renovada y transformada. Cuando Dios le dejó a los hombres que escribieron la Biblia, Dios les dejó la libre decisión de escribirlo o no escribirlo. Lo escribieron. Esos hombres hoy han revolucionado por medio de la palabra de Dios a tu vida y a mi vida y a muchas generaciones cristianas. Las han revolucionado. ¿Por qué? Porque no se han justificado. Esos hombres hoy son recordados. Hombres y mujeres, profetas, mujeres, siervos y siervas de Dios que están aquí. Y muchas veces a lo mejor no son recordados porque sus nombres no están aquí. Pero Dios los tiene presentes, aquellos mártires que murieron sin ni siquiera saber quiénes eran de nuestra parte. Y qué impresionante es esto. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios empieza por medio de sus pensamientos a transmitirte que tú tienes que tener ese conocimiento, esa revelación de el comportamiento que debemos tener a través de nuestras decisiones, está implícito en esto que tú estás escuchando. Escoge. Dios te da a elegir a ti la bendición o la maldición. ¿Se fijan cómo es un libre albedrío? ¿Sí o no? Vayamos al principio del Génesis.
¿Qué le dice la serpiente a Eva? Dice, con que Dios te ha dicho, come de este fruto. ¿Y qué le dice? Nos dice la palabra, nos revela que Eva vio el fruto agradable, codiciable a los ojos, ¿verdad? Y fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque dice, yo te pongo la bendición y yo te pongo la maldición. Escoge tú, ¿verdad? Pero dice también la Escritura en los Evangelios, Juan, Lucas, habla mucho acerca de que Él, o sea, el Señor Jesucristo, nos hace referente a que muchos de nosotros, los afanes de este mundo, los problemas de este mundo, te quitan tu bendición. Todo lo que pensamos que es bueno para nosotros a veces son lo que te ahoga para recibir tu bendición. Hay ocasiones que ni siquiera nosotros nos ponemos a pensar el daño que hacemos a tomar decisiones incorrectas de no obedecerle a Dios. Puedo afectarme a mí mismo, obviamente, puedo afectar a mis hijos y puedo afectar a mi esposa. Mis malas decisiones. Porque fíjense bien lo que dice claramente la palabra. Yo les hago mucho énfasis porque tenemos que aprender de la Biblia. Dice, yo te pongo, fíjense, decide tú hoy en día. ¿Requieres la bendición o la maldición? ¿Qué tenemos que hacer para que la bendición llegue a tu vida? Obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Y si tú decides no obedecerla, por tu decisión estás adquiriendo maldición. No porque Dios quiera. Porque muchos de nosotros culpamos a Dios de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Ay, Señor, pero ¿por qué me va tan mal? Ay, hijito, hijita, yo te dije que obedecieras. Y si no has obedecido, las consecuencias van a llegar a tu vida. Buenas o malas. Buenas o malas. ¿Qué sucede después de lo que Dios nos dice? Con esto termino. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32. Ustedes me dicen. ¿Ya lo tenemos? Dice, fíjense, y ahí pongan atención después de que Dios les puso la bendición y la maldición. Ustedes escogen, o cada uno lo escogemos, ¿sí? Con esto Dios, en el pensamiento de sus profetas y de sus escritores que Dios nos está manifestando ahorita, fíjense cómo nos lo hace ver de una forma muy clarita, pero hay veces que a nosotros, como si la Virgen nos estuviera hablando, nos hacemos como que, ay, y no es cierto. Dios es tan sencillo en nuestras vidas, tan sencillo. Miren, fíjense lo que dice en el versículo 30 de Ezequiel 18, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Yo ahí, según sus caminos, yo le pondría según tus decisiones. ¿Sí? Porque tú decides qué camino tomar, ¿estás de acuerdo? Entonces aquí Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que tú camines o por tus decisiones. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Algunos de nosotros estamos arruinados en muchas áreas, pero ya saben por qué. Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte. Fíjese la misericordia de Dios.
Dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y después al final, ¿qué dice? Y viviréis. ¿A qué se refiere de convertirse? ¿Verdad? Si tú dices, pues yo ya me convertí al cristianismo, yo ya me convertí al Señor. Habla del arrepentimiento. En esos tiempos el arrepentimiento no era generado en el original griego como lo es ahora. El arrepentimiento para nosotros es cambiar nuestro estilo de vida o nuestra mente o nuestra forma de vivir. Ese es el arrepentimiento. Cuando Dios dice convertíos y arrepentirse, lo dijo Juan el Bautista, no sé si se acuerdan. Porque Juan el Bautista estaba preparando el camino de Jesucristo, preparando a través del arrepentimiento, o sea, cambio de mente, estaba preparando el camino de la verdad, que es Jesucristo. Cuando yo no tengo un arrepentimiento genuino y no he cambiado mi forma de pensar, entonces yo no puedo seguir el camino, me voy a desviar, porque mi forma de pensar va a chocar con mis decisiones. Mi forma de pensar va a chocar con mis decisiones. Y mis emociones mis decisiones no las voy a tomar emocionalmente porque voy a hacer cosas incorrectas. ¿Qué sucede cuando Dios nos dice que nos arrepintamos y cambiamos nuestra forma de pensar? ¿Qué sucede? Que Dios tiene misericordia de nosotros, hablándonos como nos está hablando. Para mí este mensaje es un mensaje de amor y de misericordia para todos y cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda. Fíjense, sino que vuelvan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Aquí cada quien, en su decisión se pierde. Por eso la maldad, Dios no la creó. Dios no creó la maldad. Hoy lo vas a entender muy bien. ¿Por qué? Porque si le pedimos a Dios que acabe con la maldad, ¿con quién crees que acabaría? Con todos nosotros. Con todos nosotros acabaría. Y aparte de que Dios acabaría con la maldad y acaba con todos nosotros, aquí no hay forma de justificarse, porque Dios ya nos enseñó que la justificación prácticamente es como desobedecer a Dios, y más bien es desobedecer a Dios, porque Dios te dice, escógela, ¿no? La bendición o la maldición, ¿qué escoges? Todos vamos a decir la bendición, ¿sí o no? Sí. Yo no creo que alguien diga, no, pues la maldición, pero tú escoges. Pero la bendición lleva un programa de obediencia muy estricto para que tú puedas ser bendecido o bendecida. El día de hoy estamos pagando en el mundo las consecuencias de nuestra desobediencia como seres humanos. Los cristianos, o bueno, los que estamos en el proceso de ser cristianos, no oramos por nuestras autoridades, no oramos por todas las personas que están en situaciones difíciles, no oramos por lo que nos corresponde, para que Dios quite el corazón duro de nuestros hijos, el corazón duro de nuestros esposos, esposas. No oramos, no le pedimos a Dios, que es el que cambia las cosas, el que hace que las cosas que no son se hiciesen como si fueran, el que es el autor de la fe. En donde muchos dicen, es que no se puede, mira cómo es, es porque no crees en Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Tú crees que tu esposo no se va a convertir? Qué poca fe tienes. ¿Tú crees que tu esposa no se va a convertir o tus hijos no se van a convertir? Qué poca fe tienes. Y no lo digo en un sentido de ofensa, sino lo digo en un sentido de que tenemos que crecer en la fe. Y decir, sí, cierto, Señor, tengo poca fe, ayúdame a obtener más fe todavía. Y cuando le pedimos fe al Señor, nosotros no nos negamos porque Dios te quiere dar más fe.
¿Saben cómo se viene, cómo puedes adquirir más fe? ¿Sí se acuerdan? Leyendo la palabra. Escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces de nosotros, pues no leemos más que el Calimán o el Facebook. ¿Se acuerdan en la mañana lo que yo les decía? Muchos jóvenes hoy en día prefieren 5 horas, 6 horas en el celular que 5 minutos en la palabra de Dios. Hoy prefieren más 3 películas de Netflix que orar por su papá o su mamá que están pasando situaciones difíciles. Los jóvenes. Y los padres igual, ¿eh? O sea, hoy hay padres que tú los ves hasta en las maquinitas jugando. En el celular los ves jugando. ¿En dónde está el razonamiento humano? ¿Dónde está? Está en el engaño que Satanás le dijo, mira, no pasa nada si te metes al celular, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Pasan un montón de porquerías ahí. Un montón de porquerías que me ha tocado a mí y digo, ay Dios mío, nomás porque la tecnología es buena para muchas cosas, pero híjole, los jóvenes cómo han de tener su mente contaminada de todo eso, contaminada de muchas cosas. No lo digo por los jóvenes de aquí, porque los jóvenes de aquí no usan el celular casi, pero los jóvenes de afuera necesitan ayuda. Necesitan jóvenes valientes que les ayuden a decir, mira, eso te está dañando, eso te está lastimando, ya no veas tantas películas o series de Netflix, ya no, mira, vamos a ayudarle mejor a un joven, vamos a bendecir a un joven, vamos a ayudar al padre de un amigo, de una amiga, mira cómo están ellos, están sufriendo, están pasando situaciones difíciles y nosotros todavía creyendo en ese Netflix y todo. Este mundo es de valientes, para todos lo digo, es de valientes. Dios no le agradan los cobardes, no le agradan los cobardes. Y lo digo porque en el sentido de que hay veces que Dios pone en tu corazón bendecir a una persona o ayudarle a una persona y prefiero yo no ver una serie de Netflix o a ver qué hago por otro lado, pero no ayudar a esa persona. Que Dios nos agarre confesados a todos. Y confesados yo me refiero a confesarnos delante del Padre de las luces, no del sacerdote como piensan muchos. Es que a veces les digo que Dios nos agarre confesados y luego se imaginan que Él está hincado en un confesionario. No, confesados delante del Padre. Inclinemos nuestro rostro. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes. Hemos sido negligentes en nuestra actitud, en nuestro compromiso contigo. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho lo que recto delante de tus ojos. Tú todo lo ves, Dios. A ti no se te escapa nada. Ni modo que te pueda yo engañar o hacer que no me ves, Señor. ¿O de dónde me puedo ocultar? No me puedo ocultar de nada, Señor. Si mis pensamientos los conoces. Si antes de hablar tú ya sabes lo que yo voy a decir. ¿Cómo poderte yo, Señor, ocultar algo que tú ya sabes de mí? Padre, perdóname. Perdona mi negligencia, perdona mis pensamientos corruptos, inicuos. Perdona mis actitudes tan insensatas delante de ti. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios perfecto. Tú eres un Dios sabio, el que nos da todavía, Señor, en tu misericordia nos da vida. Hasta el día de hoy todavía estamos en este mundo, Padre, por tu gran amor y misericordia. Algunos de nosotros no sé por qué estamos todavía aquí, Señor. Yo sí me puedo preguntar y lo pregunto y lo sé, porque tu misericordia son nuevas cada mañana en esa misericordia tan grande, Padre. Mas sin embargo, muchas veces yo no sé, Señor, no sé cómo poder hacer lo propio para que en tu misericordia cambies mi vida. Ayúdame, Señor, no a justificarme y no a poner de pretexto de que tú no me ayudas. No, Señor, yo me levantaré. No seré cobarde. Yo me levantaré en unidad, en amor.
Tú me has manifestado en tu palabra que tengo que esforzarme. Padre, yo voy a hacer lo propio esforzándome. Yo sé que tú lo vas a hacer lo propio, en poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dichosos todos los que tienen hambre y sed de la palabra, porque ellos serán saciados. Dichosos los hombres que son pacificadores, porque ellos encontrarán la paz. Padre, ¿hasta dónde permitirás que esta maldad aumente? Tú ya nos hiciste saber que la maldad aumenta porque los justos se están acabando. Los hombres y mujeres que tienen el carácter de levantarse en oración y decir basta de la maldad. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde podrá ser? Hasta que un valiente en el nombre de Jesús se levante. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, pero muchas veces te negamos. Muchas veces no creemos que estás tú con nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, Dios? Para justificarnos, para cuestionarte y sobre todo para decir que tú no has hecho lo propio para bendecir a los demás. ¿Quiénes somos, Dios? Yo te pido que ayudes a los jóvenes, a los varones a levantarse como aquellos guerreros en la antigüedad, que escuchaban la voz de su comandante del ejército y hacían lo propio para derribar al enemigo. Yo te pido, Padre, que así sean los hombres y mujeres de estos tiempos y los jóvenes que se levanten de la misma forma, que escuchen al general, al príncipe de paz, que escuchen al rey de reyes y señor de señores, diciéndoles: avanza, no te detengas, no te caigas, y si te caes, levántate en el nombre de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para detener tu obra, Señor? Yo reconozco, como César, Señor, reconozco que si yo no pongo en marcha tu obra, lo va a hacer otro, Señor. Concédeme el honor de ser yo. Concédeme el honor de poderlo hacer yo. Pero ayúdame, ayúdame, Dios, porque solo no puedo. Te necesito, te necesitamos. Fortalece el corazón de cada uno de los que están presentes. Ayúdales con los problemas emocionales, con los problemas psicológicos. Ayúdales en su alma y en su corazón, Señor, a restablecer sus vidas. Gracias te doy por esta congregación Palabra de Vida y por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Hay cosas que se están rompiendo en lo espiritual, Señor, para que se manifiesten en lo físico, y yo lo creo, que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Padre, por esa gran bendición y oportunidad de ser tu siervo, y tus siervas también te dan gracias. Bendito eres, Señor, por siempre y para siempre. Glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.